Tres crisis, un solo continente al borde del abismo. ¿Será África víctima de su destino o forjadora de su propio futuro? El 15 de septiembre de 2025, la historia de África cambió para siempre. En un mismo día, el continente enfrentó ataques terroristas coordinados en Malí, inundaciones mortales en Nigeria y un brote devastador de ébola en la República Democrática del Congo. Cada evento, por sí solo, habría sido una tragedia. Juntos, pusieron a prueba la resistencia de toda una región, como nunca antes en la memoria reciente. La magnitud y simultaneidad de estas crisis provocaron una alerta global sin precedentes. Gobiernos extranjeros y medios internacionales dudaron de la capacidad africana para reaccionar con eficacia. El temor al colapso institucional y a una ola imparable de sufrimiento humano crecía minuto a minuto, evocando imágenes de otras catástrofes históricas del continente, como el genocidio de Ruanda en los años 90 o la hambruna en Etiopía en los años 80. Pero, contra todo pronóstico, líderes africanos y comunidades locales no esperaron el auxilio externo. En Malí, fuerzas de seguridad y vigilantes civiles organizaron defensas relámpago, recordando la resistencia de la población iraquí durante la batalla de Mosul. En Nigeria, voluntarios y equipos de rescate desafiaron aguas tumultuosas para salvar familias enteras, como sucedió en las inundaciones de Pakistán en 2010. En el Congo, médicos y enfermeros lucharon sin descanso para contener el virus, a pesar del riesgo mortal, rememorando el heroísmo de los sanitarios en Sierra Leona durante la epidemia de 2014. Lo que está en juego no se limita a la vida de miles de personas. El futuro mismo de África, su reputación internacional y su confianza interna dependen de la respuesta a este desafío. Fallar significaría ceder al estigma de fragilidad, perpetuando el mito de un continente incapaz de valerse por sí mismo. Prevalecer, en cambio, podría transformar la adversidad en una nueva narrativa de liderazgo, resiliencia y autonomía, como cuando Sudáfrica logró contener el brote de VIH con estrategias propias a principios del siglo XXI. Mientras el mundo observa expectante, las decisiones tomadas en esas primeras horas tendrán repercusiones duraderas. ¿Podrá África convertir la crisis en una oportunidad única de transformación? ¿Qué ocurrió realmente aquel fatídico día en África? El 15 de septiembre de 2025, el continente africano fue sacudido por tres crisis simultáneas que pusieron al límite a millones de personas. En Malí, el grupo JNM, aliado de Al-Qaeda, lanzó ataques coordinados contra bases militares. Decenas de soldados murieron y una cantidad significativa de equipos fue capturada. Las explosiones y el fuego cruzado estremecieron ciudades enteras, dejando al descubierto profundas fracturas en la seguridad regional. Los ataques recordaron la ofensiva talibán en Afganistán de 2021, cuando la toma de Kabul dejó expuestos los límites de la defensa local frente a un enemigo organizado y decidido. Mientras tanto, en Nigeria, lluvias incesantes azotaron Mokwa y sus alrededores. Las inundaciones arrasaron hogares y cultivos, provocando la muerte de más de 150 personas y desplazando a miles de familias. Comunidades enteras quedaron aisladas, obligadas a enfrentar no solo la devastación material, sino también la dura realidad de una crisis climática cada vez más brutal. El desastre evocó la tragedia del huracán Katrina en Nueva Orleans, cuando la falta de infraestructura adecuada agravó el sufrimiento humano a niveles insospechados. En paralelo, la República Democrática del Congo luchaba contra su brote número 16 de ébola. El virus, con una letalidad del 54%, cobró la vida de decenas, incluyendo a trabajadores de la salud que intentaban contenerlo en condiciones extremas. El sistema sanitario colapsó y la amenaza para la población creció hasta volverse insoportable, como ocurrió en Liberia durante el brote de 2014, cuando la saturación hospitalaria y la desinformación multiplicaron el temor y el caos social. Tres crisis en un solo día. No era solo una suma de tragedias. Juntas, conformaban una tormenta perfecta, donde cada minuto perdido podía costar vidas,
destruir economías locales y poner en jaque la estabilidad de regiones enteras. La presión sobre los líderes africanos era comparable a la vivida por el gobierno de Chile tras el terremoto de 2010, cuando la coordinación y rapidez de la respuesta marcaron la diferencia entre la salvación y la catástrofe. Pero nada surge de la nada. ¿Por qué fue tan difícil enfrentar estos desafíos y qué los hizo coincidir en ese preciso momento? Para comprender la magnitud de aquel día, es necesario explorar las raíces profundas de cada crisis. Solo así podremos entender cómo la respuesta africana desafió todas las expectativas. Cuando la tormenta golpea desde todos los frentes, ¿qué sostiene realmente a un continente? El 15 de septiembre de 2025, África fue el escenario de una triple crisis. En Malí, ataques terroristas cada vez más sofisticados pusieron a prueba la seguridad regional. Los militantes, empleando tácticas de guerra híbrida, superaron las defensas de ejércitos locales y dejaron al descubierto la fragilidad de las fronteras. Algo similar ocurrió en Ucrania, en 2014, cuando fuerzas irregulares y convencionales alteraron el orden geopolítico de Europa del Este. En paralelo, Nigeria sucumbió ante inundaciones sin precedentes. El agua arrasó comunidades enteras, destruyó carreteras y puentes, y evidenció la precariedad de la infraestructura frente al cambio climático. La ausencia de planes efectivos de prevención y la escasez de recursos convirtieron el desastre natural en una emergencia humanitaria de gran escala. Este fenómeno recuerda la devastación del ciclón Idai en Mozambique en 2019, que dejó cientos de miles de desplazados y puso en jaque la capacidad de respuesta nacional. Al mismo tiempo, un brote de ébola en la República Democrática del Congo desbordó los sistemas de salud. El virus se propagó velozmente, contagiando a pacientes y médicos por igual. La desinformación se expandió, minando la confianza en las instituciones y dificultando la contención del brote. Como en el caso de la pandemia de COVID en todo el mundo, la información errónea y la desconfianza se convirtieron en enemigos tan peligrosos como el propio virus. La coincidencia de estas crisis generó un efecto dominó. Los recursos se diluyeron, la presión social creció y el miedo avanzó más rápido que las soluciones. Los líderes nacionales se vieron obligados a tomar decisiones desgarradoras, priorizando unas vidas sobre otras y aceptando que no todo podía salvarse a la vez. Esta tensión recuerda la vivida por Japón tras el tsunami y accidente nuclear de Fukushima en 2011, cuando la gestión simultánea de múltiples emergencias puso a prueba la entereza nacional. En este contexto límite, se reavivó el debate sobre la verdadera capacidad de las instituciones africanas. ¿Será posible una respuesta autosuficiente y coordinada, o la dependencia del apoyo externo marcará el futuro? Cada emergencia dejó al desnudo carencias estructurales acumuladas durante décadas. Sistemas de alerta insuficientes, falta de inversión en salud e infraestructura y una cooperación regional aún fragmentada. Y una situación análoga vivió Haití tras el terremoto de 2010, cuando la falta de coordinación y recursos propios complicó la recuperación. Sin embargo, el riesgo mayor no es solo el daño inmediato, sino perpetuar la imagen de África como un continente condenado a la vulnerabilidad. Hoy, más que nunca, existe una oportunidad de transformar la crisis en un punto de inflexión, forjando resiliencia y liderazgo propio. El desafío es demostrar que África puede escribir su propio destino, incluso bajo presión extrema. Pero incluso en medio del caos, algo insólito comenzó a gestarse. Alianzas inesperadas, respuestas audaces y una voluntad colectiva de resistir. ¿Puede una crisis múltiple ser el catalizador de un nuevo modelo africano de resiliencia? La reacción africana ante la crisis fue tan veloz como inesperada. ¿Improvisación o el inicio de una era de autodependencia real? Frente a amenazas simultáneas, el continente sorprendió por una coordinación inédita, dejando claro que el viejo estereotipo de fragilidad está en disputa. En Malí, Ibrahim Traoré y sus aliados de Burkina Faso y la Alianza de Estados del Sahel no dudaron.
movilizaron decenas de miles de soldados y compartieron inteligencia estratégica, reforzando puntos vitales mientras facilitaban operaciones de rescate en ciudades sitiadas. Por primera vez, la cooperación militar africana mostró capacidad de anticipación y reacción creíble, elevando la moral y complicando los cálculos de los terroristas. Imágenes de tropas patrullando juntas evocaban la solidaridad europea durante la defensa de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en la República Democrática del Congo, el brote de ébola puso a prueba los sistemas de salud. El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, junto a agencias regionales, coordinó brigadas de vacunación, rastreo de contactos y laboratorios móviles en apenas unos pocos días. El liderazgo regional demostró que las respuestas sanitarias ya no dependen únicamente de actores externos. La autosuficiencia es posible. Este esfuerzo es comparable al despliegue de Médicos Sin Fronteras durante la epidemia de cólera en Yemen, donde la acción temprana evitó una catástrofe aún mayor. En Nigeria, las inundaciones arrasaron pueblos y desplazaron a miles de familias. En menos de una semana, autoridades locales, voluntarios y comunidades enteras se movilizaron para rescatar a los atrapados, abrir refugios de emergencia y canalizar ayuda humanitaria. Se palpó en el terreno que la colaboración entre ciudadanos y gobierno no solo es viable, sino decisiva. Tal respuesta recuerda la movilización de la sociedad civil en Cuba tras el huracán Irma, cuando la acción conjunta evitó una crisis humanitaria extendida. África tampoco estuvo sola. Rusia y la Unión Africana desplegaron apoyo logístico y de seguridad para estabilizar las áreas críticas, mientras la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea sumaron recursos, expertos y suministros médicos, reforzando así las operaciones sanitarias y de emergencia. Este tipo de cooperación internacional se vio también tras el tsunami asiático de 2004, cuando la ayuda exterior complementó la labor de los gobiernos locales. Sin embargo, quizá el mayor cambio vino del propio relato africano. Los medios locales dieron protagonismo a historias de resiliencia, solidaridad y liderazgo comunitario, desafiando la narrativa internacional de dependencia y debilidad. África exhibió otra cara, la del ingenio, la agencia y la dignidad local ante la adversidad. Ejemplos como el de la periodista congoleña Grace Mukwege, que transmitió en directo la labor de los médicos en zonas de riesgo, inspiraron a millones y cambiaron la percepción pública. No obstante, el riesgo es alto. El reconocimiento internacional y el futuro de la cooperación global dependen de la solidez de estas soluciones africanas. Si fallan, la imagen de autosuficiencia podría fracturarse de nuevo y cerrar puertas. Como sucedió en Grecia durante la crisis financiera, un retroceso en la confianza puede tener consecuencias duraderas. ¿Será suficiente esta ola de liderazgo autóctono para cimentar un cambio estructural y duradero? ¿O solo estamos presenciando una reacción momentánea ante la emergencia? El desenlace dependerá no solo de la continuidad de estos esfuerzos, sino de la percepción que logren consolidar en el mundo y, sobre todo, ante sus propias sociedades. Lo que sigue pondrá a prueba la verdadera fortaleza de este nuevo paradigma africano. ¿Puede África transformar el dolor en poder y el caos en oportunidad? Las crisis recientes han expuesto una verdad ineludible. Invertir en infraestructura resiliente, sistemas de salud robustos y estrategias de seguridad adaptativas no es un lujo, sino una necesidad vital. Ante cada desastre, la preparación y la capacidad de respuesta han marcado la diferencia entre una catástrofe prolongada y una recuperación acelerada. Así lo demostró Japón tras el terremoto de Kobe, donde la reconstrucción fue posible gracias a la previsión y a la participación ciudadana. La coordinación entre países, a través de alianzas como la de los Estados del Sahel, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, ha permitido actuar con rapidez y eficacia. Esta cooperación regional se ha convertido en el escudo colectivo frente a amenazas cada vez más complejas. Un ejemplo paradigmático fue la respuesta conjunta de los países escandinavos ante la crisis migratoria europea, que demostró la fuerza de la integración regional.
La innovación tecnológica ha sido crucial. Plataformas móviles para rastreo de emergencias, sistemas digitales de vigilancia epidemiológica y la inteligencia artificial en la gestión de recursos han acelerado la toma de decisiones y la distribución de ayuda en tiempo real. En Ruanda, por ejemplo, los drones se emplearon para transportar vacunas a zonas remotas, salvando cientos de vidas durante el brote de ébola anterior. Pero la tecnología por sí sola no basta. La verdadera resiliencia africana florece cuando las comunidades participan. Líderes locales, organizaciones civiles y redes de voluntariado se han convertido en el motor de la respuesta. Su involucramiento garantiza soluciones adaptadas a las realidades de cada territorio. En Sudáfrica, durante la pandemia de COVID, los comités vecinales jugaron un papel fundamental en la distribución de alimentos y medicinas, mostrando el poder de la acción comunitaria. Estos avances refuerzan una lección esencial. Fortalecer la autonomía continental es la clave para reducir la dependencia de apoyos externos. Al trazar su propio rumbo, África reescribe la narrativa global y proyecta una imagen de fortaleza y autosuficiencia. La experiencia de Corea del Sur en la reconstrucción tras la guerra ofrece un paralelo inspirador. La autosuficiencia y el desarrollo endógeno pueden cambiar el destino de una nación. Si África institucionaliza estas lecciones e integra las estrategias probadas, podrá proteger mejor a sus ciudadanos, responder ante cualquier crisis y transformar cada desafío en una oportunidad de desarrollo. La resiliencia deja de ser solo respuesta. Se convierte en visión de futuro, innovación y solidaridad. Países como Ghana han dado pasos firmes, invirtiendo en educación y tecnología para anticipar futuras crisis. El camino hacia la resiliencia no termina aquí. ¿Qué desafíos persisten y cómo puede África consolidar estos logros para enfrentar el futuro con aún mayor determinación? El primer desafío es la consolidación institucional. Es necesario fortalecer los marcos legales y administrativos para garantizar que las capacidades desarrolladas no se diluyan con el tiempo. Esto incluye asegurar la financiación sostenida de los sistemas de salud, emergencia y defensa civil, siguiendo el ejemplo de Chile tras el terremoto de 2010, donde las reformas institucionales fueron clave para la reconstrucción. En segundo lugar, la educación y la capacitación técnica deben ser prioridades. Un continente preparado es aquel que invierte en su gente. Ampliar los programas de formación en gestión de desastres, epidemiología y logística humanitaria permitirá una respuesta aún más eficaz. Así lo ha demostrado Israel, que, a pesar de enfrentar desafíos constantes, ha creado una cultura de resiliencia basada en la educación continua y la preparación cívica. Tercero, la colaboración entre el sector público y privado debe intensificarse. Las empresas pueden aportar recursos, innovación y logística. Por ejemplo, en Kenia, la alianza entre compañías tecnológicas y el gobierno permitió desarrollar aplicaciones móviles para reportar emergencias y acceder a ayuda en tiempo récord durante las recientes inundaciones. Cuarto, la gestión de la información y la comunicación estratégica son esenciales para combatir la desinformación. La transparencia y la participación activa de los medios locales fortalecen la confianza pública y evitan el pánico. En Senegal, la campaña Voz de la Comunidad permitió educar a la población sobre medidas de prevención en salud, logrando cifras récord de vacunación. Finalmente, la integración regional debe profundizarse. Compartir recursos, experiencias y buenas prácticas permite una adaptación más rápida y eficaz. La creación de equipos de respuesta rápida multinacionales, como los que existen en la Unión Europea para desastres naturales, sería un paso crucial para África. La próxima vez que escuches sobre una crisis en África, recuerda esto. Aquí no hay debilidad, sino renacimiento. África ya no observa su destino desde la distancia. El 15 de septiembre de 2025 marcó el inicio de una nueva era, la de un liderazgo africano decidido y una acción colectiva sin precedentes. Mientras el resto del mundo aguardaba, fueron las propias naciones, comunidades y organizaciones africanas quienes actuaron con coraje y determinación.
La respuesta veloz frente al terrorismo en Malí, la coordinación ante las inundaciones en Nigeria y la movilización contra el ébola en la República Democrática del Congo dejaron claro que África posee tanto las herramientas como la voluntad para proteger a su gente y asegurar su futuro. Esta transformación se forja en el ejemplo de países como Etiopía, que tras la sequía de los años 80, reinventó su sistema de alerta temprana y hoy salva millones de vidas cada año. Durante décadas, la narrativa dominante retrató a África como dependiente y siempre necesitada de ayuda externa. Hoy, esa visión se desvanece. Cada decisión de sus líderes, cada acto de solidaridad entre comunidades, es una declaración de autosuficiencia y dignidad. Somos testigos de un renacimiento africano, forjado en la adversidad y sostenido por la unidad regional. No olvides que lo que está en juego trasciende la estabilidad momentánea. Se trata de salvar vidas, proteger economías y construir una reputación global basada en fortaleza y resiliencia. El futuro de África se escribe ahora mismo, y tu voz puede contribuir a definir esta nueva historia. Comparte este relato. Haz que el mundo vea a África como es en realidad, un continente que se levanta, aprende y lidera su propio destino. Únete a quienes difunden esperanza y respeto, porque cada palabra tuya puede fortalecer esta transformación. No basta con mirar desde afuera. Es momento de actuar, de romper mitos y de ser parte activa en la construcción de un África fuerte y orgullosa. El renacimiento africano ya comenzó, y todos podemos ayudar a que inspire a las próximas generaciones. El desafío está planteado. Ahora, la pregunta no es si África podrá superar las próximas crisis, sino cómo hará para consolidar este camino de resiliencia y liderazgo propio. Porque, al final, la historia no la escriben quienes temen al futuro, sino quienes se atreven a forjarlo desde la adversidad.